informamos que la presidenta Sheinbaum efectivamente confirmó que Julio César Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión en su contra en México desde el 2023, que aún no se sabía cuándo podía hacerse el traslado a territorio nacional. Eso lo dijo también. Y desde entonces muchas cosas han pasado. Lo que resulta tal vez más interesante es el hecho de que el medio Pie de Nota de nuestro compañero Luis Chaparro haya revelado que Julio César Chávez Jr. aparece en la misma orden de aprehensión que Ovidio Guzmán López, el ratón. También que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que Néstor Pérez, el Nini, entre otros narcotraficantes conocidos. Esta orden de aprehensión, les decía, fechada 14 de enero del 2023, sería la prueba de la relevancia que tiene el arresto de Julio César Chávez Jr. Mientras tanto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó el fin de semana que la defensa de Julio César Chávez Jr. presentó entre 5 y 6 amparos para que el boxeador sea liberado en cuanto pise territorio mexicano. Pero además el fiscal culpó al gobierno de Estados Unidos por no haber obtenido la detención de Julio César Chávez Jr. Ese 2023, entre las órdenes de aprehensión, que son 8 más, que eran los cómplices y los de ese grupo, iba una orden de aprehensión contra esa persona. Esa persona ese mismo año entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión. Se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano, y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos los entreguen. Y resulta que en la información, que además la ratificó el gobierno americano y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión, resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante 1 año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones del gobierno americano y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo. No sé si esté claro. Bueno, yo les adelantaba que estaría con nosotros el abogado Raúl Andrade Osorio para darnos detalles de este caso. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. Buen día. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y está también aquí Jaycee ya, porque, bueno, pues supongo que... Porque sí. Pues no, porque se trata de un deportista, deportista, ¿no? A ver, abogado, cuéntanos, ¿qué se sabe de la situación legal de Julio César Chávez Jr.? Porque yo ahora volteaba a verte y te decía con esto que dijo el fiscal general, que pues responsabiliza a Estados Unidos por no haberlo detenido, pero también se sabe que estuvo entrando a nuestro país, ¿no? Sí. Sí, por lo menos se sabe que él estuvo en México desde enero, desde cuando se libró la orden, hasta el 4 de agosto de 2023, que es cuando ingresa con la visa de turista que refiere el fiscal general Gertz Manero. Y después permanece ahí hasta por ahí del 30 de diciembre de 2023 y recibe el año aquí en México. Inclusive hay publicaciones en red social de Julio César Chávez Jr., donde dice que está pasando el año nuevo con su papá aquí en México, en Sinaloa. Ajá, ajá. Y por ahí del 4 de enero regresa otra vez a Estados Unidos y ahí ya se queda. Ahora, para que lograran la detención, es que entiendo que en Estados Unidos lo detuvieron por otra cosa, sí, no por la orden de aprehensión que había en México. ¿Nos puedes explicar esto? Intervienes cuando tengas dudas. Sí. Sí. Bueno, a Julio César Chávez Jr. lo detiene los elementos de migración en virtud de que él aplicó una residencia permanente derivado del matrimonio que tiene con una persona que es de Norteamérica o tiene ciudadanía estadounidense,
pero al estar haciendo el llenado de lo que se pide, la información en esta aplicación, no fue, digamos, veraz en algunas cosas, esto es, mintió, y eso redundó en que a juicio de la autoridad migratoria de Estados Unidos lo consideraran pernicioso, aunado a que su visa de turista ya estaba vencida. ¿Y entonces no procedía la deportación? Sí, va a ser deportado. La audiencia creo que es mañana. Por eso lo tuvo el ICE, ¿no? Exactamente. Lo detiene el ICE. El ICE, claro. no la policía. No, el la ICE. policía no, es el ICE, y tiene, me parece que mañana, la primera audiencia para la deportación hacia nuestro país. O sea, ¿no pudo haber sido de inmediato la deportación, como están deportando a mucha gente porque está ilegal en Estados Unidos? Bueno, aquí, ahora sí que todo ocurre así en nuestro país y en otros, ¿no? Julio César Chávez Jr. pues tiene recursos legales y económicos para defenderse, y por eso es que considero pues que se programó la audiencia, porque de inmediato se debió haber actuado a su favor. En cambio, una persona que no tiene recursos, que ni publicidad, ni los ojos mediáticos, lo mandan Pero inmediatamente hasta entonces otro es país, cuando ¿no? Estados Unidos se da cuenta que hay una orden de aprehensión en su contra en México, o es que eso es algo que yo no acabo de entender. No, eso es una verdad. Esa es una muy buena interrogante que hay que disipar, y eso es algo harto interesante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la génesis de esto? Exacto. A ver. Pues resulta que un agregado adscrito a la Agencia de Seguridad Nacional, perteneciente a la Dirección de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos, con sede en la Embajada de México, es quien da a conocer a la Fiscalía que existe un tráfico de armas entre lo que es Nogales y Tucson, Arizona. Ok. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el 17 de enero de 2018, es cuando la Corporación Norteamericana inicia una investigación contra una OCT, esto es una organización criminal transnacional. Ok. Ya después, bueno, fue catalogado el Cártel de Sinaloa como terrorista, pero en ese momento estaba catalogada así. Y derivado de las pesquisas que realiza, pues advierte que hay un tráfico de armas entre esas dos poblaciones y por miembros de esta banda criminal. El Cártel de Sinaloa. Cártel de Sinaloa. Ok. Con base en eso, con esa denuncia que es de una autoridad de Estados Unidos, es que la Fiscalía los echa a andar. Empieza a investigar. Exactamente. Y pide escuchar conferencias privadas o comunicaciones privadas de ciertas personas que fueron ubicando. Mediante una orden judicial. Sí, por supuesto. En ese momento. Qué bueno que se aclara así. Sí, claro. Los jueces sí estuvieron autorizando esas intervenciones telefónicas. De ahí lo que se escucha es en su gran mayoría, lo más robusto es precisamente esto de las armas. Se dice que ellos, el modus operandi que tenían era decirle a personas que vivían en Estados Unidos que las compraran por conducto de su tarjeta de crédito, que las pagaran, que les llegaran a su casa y ellos ya llegaban, las recogían, pues las resarcían, y ya ellos se encargaban de trasladarlas aquí a territorio nacional. La orden de aprehensión es por tráfico y por fabricación de armas. ¿Por qué? Porque también en las escuchas se advirtió que algunas de esas armas se las llevaban a ciertos personajes, uno que le llaman el armero, por ejemplo, y él le hacía modificaciones, eran armas semiautomáticas y las volvía automáticas, o les hacía modificaciones de modo tal que fueran más letales. Yeah. Entonces, son esas dos, hipótesis por la cual está la orden. Lo cierto es que durante esas escuchas hay una donde se menciona a Julio César Chávez Jr., que ya ha salido a la luz. Que colgaban y les pegaba como sí, algunos miembros de esta Vox. organización que cometían errores, digamos, la forma de castigarlos era que mandaban a traer a Julio César Chávez Jr. para que los golpeara colgados como un saco de box, cortísimo, e inclusive en las escuchas lo que se advierte es, dice que si se aguantan una golpiza de él, pues ameritan seguir en la organización, si no, lo que ameritan es morir. Digo, así de cruel es lo que se escucha en esas conversaciones. Y con base en eso,
es que ya el Ministerio Público de la Federación pues decide judicializar la carpeta y pide una orden de aprehensión que es de 24 horas. Esto es, el juez federal, cuando se le pide la orden, tiene 24 horas para decidir si la libra o la niega. Okay. Y el juez la libró dentro de ese plazo. Y la libró por pues Ovidio, por el Nini, no me acuerdo el otro personaje, pero es creo que es Iván Archibaldo. Es Iván Archibaldo, Ovidio. que no ha sido detenido, está prófugo, está Ovidio, está el Nini y está entre ellos Julio César Chávez Jr. Y otros más, ¿no? De hecho, él siempre lo ponen al último. Ajá, ajá. Ahora, ¿cuál es la situación o por qué probablemente nos hagamos esta pregunta? Bueno, si no hay una conversación donde se advierta que Julio César Chávez Jr. pues traficaba armas o lo que sea, ¿por qué está implicado? Pues es por el delito de delincuencia organizada. El delito de delincuencia organizada tiene la nota distintiva, pues es que, voy a ejemplificarlo para darme a explicar, pues es como un relojito. Cada quien tiene su función y no es necesario que una persona esté en contacto con otra. Inclusive no se pueden conocer porque no... ¿Tiene que haber más de 3 implicados? Eso sí. Para que haya delincuencia organizada. Ajá. Sí, pero digamos lo más, vamos a decir así, o la implicación que tiene en este caso Julio César Chávez Jr. es derivado a que se está entendiendo que forma parte de esa maquinaria. Él no se dedica ni a modificar armas, ni a pedirles de favor, drogas per se, ¿no? Sino que, así como dice en la resolución, su papel es de castigador. Bueno, así dice la resolución, un vil esbirro que sanciona a aquellos integrantes de la banda criminal que cometen algún error. Se habla en la escucha que en una ocasión fue el error que cometió uno de estos integrantes, que llevó a la novia a un lugar que era una casa de seguridad, pues donde había evidencia de muchas cosas. No lo debió hacer y por eso fue castigado. Por Julio César Chávez Jr. A orden del Nini. Pero no está, es decir, él no está acusado ni de tráfico de armas, ¿o sí? Sí, de fabricación de armas. Y también, así es, pero porque se le está considerando, como les decía, como parte de ese engranaje. Él no delincuencia organizada. Así es, entonces, sí. Los 3 implicados, pues. Bueno, más de 3, ¿no? Sí, no. Digo, los implicados me parece son como 11, más o menos. O sea, más de 3. Para que se configure este delito de delincuencia organizada tienen que participar más de 3 personas. Así es. ¿No? Y de hecho no se necesita hacer algo, es un delito muy subjetivo. O sea, con el hecho que estén los 3 y se entienda que van a delinquir, ya están cometiendo el delito. Digo, aquí obviamente fue más concreto, es decir, estos más de 3 se dedican a traficar y a modificar armas. Y también ahí en las conversaciones vienen otro tipo de actividades que no se toman en cuenta, como el tráfico de personas, obviamente también el tráfico de estupefacientes, pero el grueso, tal vez derivado de la denuncia de este agente de los Estados Unidos, que fue quien puso en conocimiento de la autoridad mexicana, se enfocaron a la cuestión del tráfico de armas. Y también llama la atención porque, pues, ha habido quejas en cuanto a la falta de cooperación de Estados Unidos en cuanto al tráfico de armas, y parecería que es un botón de muestra que no es tan exacto esto, ¿no? Porque, fíjense, es alguien de Estados Unidos que está haciendo saber esta cuestión del tráfico de armas a México. Pero entonces, ¿por qué responsabilizar a Estados Unidos de su no detención? Es decir, para que Estados Unidos lo detuviera, tuvo que haber una petición concreta por parte de la Fiscalía de México, las autoridades mexicanas, ¿sí o no? Sí, al librarse una orden de aprehensión. Tampoco sabe Estados Unidos, o no sé si se ponga una alerta, o qué pasa si hay una orden de aprehensión en contra de una persona, se le notifica o no, y qué pasa. Bueno, la orden de aprehensión en principio solo se notifica al Ministerio Público. Ok. Pero el Ministerio Público, por conducto de la policía, es que va a ejecutar esa orden. Exactamente. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar en estos casos? Se advirtió que Julio César Chávez Jr.
iba a tener presentaciones en Estados Unidos, eran fechas ciertas y reales y concretas. Las recientes. Sí, las recientes. Estuvo con Jake Paul hace una semana y media, el fin de semana pasado. Así muy es. sonada, muy publicitada. Bueno, pero hubo algunas otras más, ¿no? Sí, sí, sí. A lo que quiero llegar es que la Fiscalía que tenía que hacer, bueno, o sea, teniendo la certeza que se encuentra la persona en Estados Unidos, solicitar su extradición, que se girara una orden de detención provisional con fines de extradición. Es un procedimiento que se inicia aquí en México y se solicita al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es quien, a través del Departamento de Justicia, pues libran esa orden para que sea detenido. Y obviamente en cooperación internacional pues se puede ir alimentando de datos a la autoridad para decirle, oye, pues va a estar en este lugar, va a estar en este lugar. Si, digamos, tuviera un margen de prioridad, ¿no?, de detención, pues se va alimentando ahora sí que la base de datos, porque bueno, tal vez para nosotros como mexicanos pues estamos muy al pendiente de dónde anda, ¿no? Pero para ellos tal vez no, y pues lo que se debe hacer es hacerle saber. Pero una vez teniendo esa orden. ¿Pero había esa orden? No había esa orden. No hay una orden de detención. Entonces no es responsabilidad de Estados Unidos. Pues no, yo pienso que no, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Si la orden es de aquí de México, pues se le tenía que dar de conocimiento a los Estados Unidos mediante esa figura. Y también, en el caso del Instituto Nacional de Migración, poner alertas para cuando él cruzara. Claro, porque sí estuvo saliendo. Sí. Entonces mi pregunta, abogado, es la siguiente. Cuando hay una orden de aprehensión en contra de cualquier persona, ¿hay una alerta migratoria de inmediato? Debe estar, sí, claro. Sobre todo federal. Sí, claro. Sí, bueno, es federal, ya claro. de los estados, pero federal sí. Y se manda al Instituto Nacional de Migración, quien es que controla cuando salimos o entramos del país, para que precisamente ahí se informe pues que la persona está pretendiendo ya sea ir hacia los Estados Unidos o internarse al país. Ya. Entonces, lo que se va a dar ahora es la extradición. ¿Ya se hizo la petición de extradición? No es necesaria. Pues sería, ¿cómo les diré? Aletargar. Exacto. Postergar el proceso. Sí, o sea, no es repatriación, más bien la deportación que va a haber implica claro, pues que lo pongan sí, en no alguna garita. La extradición. Ahí está. O sea, Estados Unidos ya lo va a mandar como No hay sea. petición de extradición, hay deportación porque está ilegal en Estados Unidos. Así ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, ¿por qué no lo hicieron de manera inmediata? Pues les comentaba, pienso Por que estos motivos. se está defendiendo, ¿no? Ya. Sí, porque a muchos de nuestros connacionales y otros pues, los han mandado ipso facto exacto, y hasta otros países. A Sudán. ¿No? A Sudán. Sí, claro. Ahora, ¿hay un plazo para que se tenga que dar la deportación o para conocer su situación legal? Supongo que en México son 72 horas para que se conozca su situación legal, ¿no? No, bueno, cuando es un procedimiento de deportación, en el caso de México es un procedimiento administrativo que no necesariamente debe durar 72 horas. Ah, puede durar. En tanto que sus abogados sigan presentando recursos y hagan su trabajo, ¿puede quedarse ahí? Sí. Está detenido. Pero también, precisamente como no es una detención por una cuestión criminal, más bien se le debe dar Se le debe deportar. No, se le debe dar su libertad para que siga su procedimiento de deportación en libertad. Ah, porque como no es delito grave, no tendría No por... es delito, no es delito. La deportación per se no es un delito, es una cuestión... pero estar ilegal en un país, digamos... No es delito. No es un delito, ok. Es una irregularidad administrativa, pues que amerita un procedimiento, te defiendas, porque tal vez sí... Vamos a pensarlo, ¿no? Nomás para darme a explicar. Bueno, mi visa que llevaba ahí es la que se venció, pero no, pues ya tengo la otra. Pero pues como no la traía en la mano, pues dame oportunidad. Claro. Comparezco a la corte tal día, exhibo mi visa reciente, la validan, bueno, no hay problema. O al revés, ¿no? No, sabes que no presentas algo, no justificas tu estancia legal en el país, pues lo siento, te vas. Pero es un procedimiento también. Que puede tardar tiempo. Así es. Depende qué tan buenos sean sus abogados. ¿O Claro. qué? No, pues sí, más que nada de ahora sí que tácticas de no permitir que lo regresen Exacto, inmediatamente. dilatorias. Presentar
algunas situaciones en alguna otra corte de otro condado, Ya, etcétera. Digo, eso es algo que... Ahora, ¿qué recursos tiene México en este caso? Vamos a suponer que lo dejan libre, porque como tú dices, abogado, no tendría por qué estar detenido. No hay una orden de extradición, no hay una petición de extradición por parte de la autoridad mexicana, y su delito no amerita estar en prisión, no hay delito, pues. ¿Qué tendría que hacer si hay interés por parte de la autoridad competente mexicana? Si hay interés de que venga aquí y siga, pues no sé, su proceso aquí. Siga su proceso aquí, sí, pues... ¿Qué tendría que hacer? Solicitar la extradición. Porque ahí la detención, si es con fines de extradición y está relacionada con un hecho criminoso. Claro. Por tanto, ahí sí la libertad locomotora de la persona sí se puede restringir y decretarle que esté en un lugar asimilado a prisión, no así que ande en la calle, ¿no? Precisamente para que se garantice que pueda enfrentar su proceso aquí en México. En México. Ahora, en los últimos 2 años, no se escondió, Junior, ¿no? Bueno, a ver, tan no se escondió que tuvo una de las peleas más publicitadas, yo diría, del año, a la par del Canelo contra Jake Paul hace 2 fines de semana. Fue una pelea sonadísima. O sea, no se escondió. Pero esto ya fue más reciente, pero durante todos estos, No. desde el 2023 que existe esta orden de aprehensión. Era muy visible, o sea, se manifestaba en redes sociales, tuvo alguna que otra pelea de exhibición, muy presente también con el papá en sus redes sociales. Sí, ¿no? E insisto, esta pelea que se viene cocinando desde hace 1 año y cachito, durante todo este proceso que iba a la par de su vida profesional, ¿no? Entonces, lo que pasó es que en México, pues hay 2 opciones. O no quisieron detenerlo, o no está bien armada la averiguación, ¿no? No podemos afirmar que la averiguación no está bien armada porque, digamos, ¿cuál sería la nota distintiva para decir estar bien armada o no? Bueno, si el juez negó la orden, pues quiere decir que estaba mal. Ya. Pero si ya la dio, claro. Sí, entonces ahí es una situación pues de que falta de voluntad para detenerlo. O sea, no hay de otra. O sea, y sobre todo por tratarse de una persona pues con un espectro de conocimiento amplio, ¿no? Porque puede ser Juan Pérez, que nadie lo conoce. Sí, olvídate. Igual no se hace todas las medidas que deban realizarse, inclusive porque no se le considera pues un objetivo prioritario, ¿no? Pero aquí en este caso es muy claro que, como se ha dicho, hay mucha publicidad de él en redes sociales, que estoy acá, estoy allá, o sea, no se comporta como una persona pues que está, como se dice popularmente, a salto de mata, ¿no? Exacto, Como un prófugo, no se pero comporta sí, como un claro, prófugo. que está escondido, pues, ¿no? A ver, ahora, otra cosa, dijo el fiscal general, dijo Gertz Manero, que los abogados de Julio César ya habían promovido entre 5 y 6 amparos aquí en México para que cuando llegue no sea detenido. Así es. Sí. Pero este es un delito grave, ¿no? Sí, de lo por supuesto. que se le acusa. Sí. ¿No es prisión preventiva oficiosa o cómo es este? Sí lo es. Ajá. Pero están buscando que no se le detenga porque, por lo que yo ahora sí que me han informado, están promoviendo amparos por violación a incomunicación, malos tratos, golpes, que se llaman amparos urgentes. Allá en Estados Unidos. No, aquí. Aquí. Y me referían que están precisando que está allá. Pero también dicen, pero por las dudas, también puede estar en la Suprema Corte, y dan varias dependencias del Estado mexicano. Pero lo cierto es que están informando que sigue allá. Pero la idea es que, así como se ha dicho, cuando pise suelo mexicano, pues no sea detenido. Esas suspensiones de plano, que se llaman así en el amparo. Los amparos son suspensiones, sí. Pero hay la suspensión de plano. Ahí simplemente es que si estaba incomunicado, pues que lo dejen comunicarse. Si le estaban pegando, pues que le dejen de pegar, etcétera. No es para que no se ejecute una orden de aprehensión. Pero que lo estaban golpeando, ¿dónde? Bueno, es que así se maneja para que sea urgente. Es una hipótesis que tiene la ley de amparo para que sea así. Ok. Porque no es lo mismo, si hay una orden de aprehensión, pero la persona está en libertad,
si digamos su grado de peligro, de ser detenido es amplia, pero tiene un margen también de poderse proteger. Pero en cambio, cuando te tiene la autoridad dentro de una oficina o de cualquier lugar distinto, no necesariamente debe ser una oficina, en una bodega, donde te hayan llevado para estarte pegando, lo que sea, pues el amparo lo que hace es que se le busque. Claro. Se llama... Pero tendría que haber estado aquí para claro, primero, sí, pero ya ya. los tienen listos por si. Por ¿no? si acaso, sí. Claro, sí, no claro. es un amparo muy rápido. Ajá. Se le conoce como habeas corpus, que quiere decir, Sí. quiero ver a la persona, a ver cómo está. Y ya se valora. El cuerpo, quiero ver el Así, cuerpo. Claro, exactamente. habeas corpus es eso, quiero Así ver es. el cuerpo. Así es, ¿no? y se checa que no esté golpeado, etcétera, ¿no? Y si lo está, pues se toma medidas. Eso es un instrumento, una garantía muy eficaz. En muchos casos ha habido casos de que están golpeando a alguien por parte, por ejemplo, de alguna institución, pues se logra detectar dónde estaba la gente del Poder Judicial de la Federación y cesan esos actos. Ya. Y están buscando esa estrategia aquí. Yo tengo otra duda, no sé tú, Jayce, pero a ver. Yo tengo muchas. Ya, Sí, no, bueno, pues es que ¿cómo sí. seguir? A ver, si esta orden de aprehensión se liberó, la otorgó el juez en el 2023, Así es. ¿no tuvo que habérsele notificado a Julio César Chávez Jr. que había una orden de aprehensión en su contra o no necesariamente? ¿Que había carpetas de investigación? ¿O cómo es eso? ¿O de repente llegan y te detienen? Así es. La orden de aprehensión tiene como nota distintiva que para que se libre es por una necesidad de cautela. Así se dice. Exacto. ¿Qué es en sí la necesidad de cautela? Bueno, pues que la persona no le puedes localizar tan fácilmente para notificarle. O porque que viaja no. mucho, porque sale mucho. Exacto. Son muchos Y factores. también se toma en cuenta, pues, en este caso, la naturaleza del delito, ¿no? Exacto. Que es delincuencia organizada. Porque, ¿qué va a ocurrir si se le notificare? Pues Se va a ir. se va a sustraer de la acción de la justicia. Ajá. Entonces, las órdenes de aprehensión solamente se notifican al Ministerio Público. Nada más. Nada más. Que tiene que cumplimentar la orden. Por conducto de la policía que está Sí, bajo su claro, mando. claro. Porque tampoco el MP anda ahí correteando a la gente, ¿no? No, Tiene que ser la policía, claro. El MP lo pide, lo solicita y entonces la policía Así es. lo realiza. Que por lo visto no se hizo aquí, a pesar de que había una orden de aprehensión. Pues por lo visto no, porque no se advierte. Digo, es que es muy simple. Si tuvieran... Pues pasaron 2 años. Sí, bueno, aparte de eso, vamos a pensar, pasaron 2 años, pero no lo pudieron atrapar. Sí se pudo haber hecho una relatoría de que con fecha tal libré este oficio a tal dependencia, Ajá, hice ajá. esta gestión acá, esta gestión allá, y no hay algo. En realidad, como se decía al principio, pues, se le está queriendo responsabilizar al gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco El diciendo... proceso está muy mal hecho acá. De también. algo que debió haberse hecho aquí. Y tampoco se concreta, ¿no? Porque dice como 3, 4 veces se le dijo, pero a mí se me hace un poquito, como le podríamos, bueno, no un poquito, más bien sería pues algo fuera de norma, ¿no? Pero se le que dijo fue un telefonazo, que, oye, exacto. hay una orden de aprehensión en tu... Pues eso es justo lo que no se hace. Ya, pues ok, ¿no? gracias, ya sabe que hay una orden de No, aprehensión. pero me pues, refiero al gobierno de los Estados Unidos, cómo es que se le informó de la existencia de la orden, porque el fiscal está diciendo que 2 o 3 veces se le dijo a la autoridad de Estados Unidos sobre esta orden de aprehensión, pero no Pero se... es algo que se llama cooperación, ¿no? Si hay una orden de aprehensión en tu contra y estás en Estados Unidos, pues en Estados Unidos se puede cumplimentar, ¿no? pero con una orden de extradición. Con que una tampoco- orden de extradición que no tampoco está. existía. Oye, ahí te encargo, ¿no? Pues sí, no. 2, 3 veces, ahí te encargo. Es que fíjate que tengo una orden de aprehensión, ahí te encargo. Pues si no hay de por medio con fines de extradición, pues no tienen por qué detenerlo. No, claro que Y no. Estados Claro. Unidos la única forma de detenerlo es a través del ICE porque sus documentos están irregulares. No tiene ningún otro cargo en Estados Unidos más que el tema migratorio. Así es, no tiene... Solo No, es eso. nada más. Entonces no tenía justificación de Estados Unidos para, en teoría, detenerlo. Digo, si no hay una sé orden qué de pueda extradición. pasar ahorita, cuando ya se sepa quién es, qué hay, etcétera, etcétera. Porque también entiendo que mucho viene del hecho que yo decía el viernes, pues no hay portación de pariente incómodo, ¿no? De con quién está casado. Sí, claro, no, eso no debe criminalizar a las personas. Pues no, es de la viuda de uno de los hermanos, ¿no? De Iván Archibaldo, pero eso pues no hace criminal a Julio César Chávez Jr., ¿no? Sí, no, por supuesto que Lo que conoce, pues sí, ¿cuántas veces a mí
pues el campeón, Julio César Chávez, me llegó a decir pues que sí los conocía, ¿no? Pues casi Sí, eran sus compañeros de banca, pues. Imagínate, ¿no? En los años que él creció en ese estado, lo que sea, pues obviamente tienes algún tipo de contacto con ellos. Sí, aquí, digamos, la diferencia es que, bueno, el papá dice pues que los conoce, eventualmente convivió con ellos, pero nunca, digamos, se advirtió que participara de las actividades. Le regalaban o le vendían, pues yo creo que le regalaban, era el campeón, ¿no? La figura. Una leyenda del boxeo mexicano, ¿no? Sí, aquí el problema es que están implicando a Julio César Chávez Jr. pues ya como parte de como yo decía, ¿no? De ese engranaje que tiene la organización criminal. Claro. Ese es el problema. El problema. ¿Qué crees que pueda pasar? O sea, ¿cuáles son los escenarios para Julio César Chávez Jr. en el futuro próximo, inmediato, abogado? Pues yo creo que tiene un margen importante para poder salir bien librado de esto, porque las declaraciones me parece que son muy laxas, ¿no? No se engarza diciendo pues que como que se le pagaba o su función exprofeso era golpear. Yo entiendo de lo que se dice, pues que era cuestión como ocasional, ¿no? Que se daba el caso de que hiciera esto. Y además, bueno, debemos de siempre honrar el principio de presunción de inocencia como regla de trato, ¿no? Probablemente pasó, no lo sabemos, pero yo no advierto esa, vamos a decirlo así, relación indisoluble entre lo que le están imputando con las actividades del organismo criminal de este grupo criminal. O sea, porque ni siquiera, por ejemplo, como dice, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, llegó un miembro de esta banda, llevó a la novia y vio cosas que no debería ver. Pero a lo que voy, eso no, me parece, no tiene algo que ver con la frustración o el éxito de una operación de tráfico de armas o de fabricación, ¿no? De más bien modificación. Es otro delito. Sí, no se configuraría un delito. Su actuación me parece que está muy alejada, ¿no? Si vemos ahora sí que las otras comunicaciones, pues sí tienen ahora sí que un porcentaje de incriminación alto, ¿no? Porque están hablando por teléfono, oye, es que quieren tantas y hay que buscar y cuánto es, etcétera. Ahí sí se ve esa actividad muy, vamos a decirlo así, muy clara, ¿no? Del tráfico de armas y también de la modificación de estas, que se pide que, les decía que estas escopetas o como se les llame, que son semiautomáticas, que las vuelvan automáticas, se habla de pavonearlas, etcétera, ¿no? Yo no advierto de lo que se narra aquí, pues que él pudiera tener como una participación específica o exprofeso para esta organización criminal para ese fin, porque ese es el delito de delincuencia organizada, ¿no? Por ejemplo, en secuestro, ¿no? Pues, puede ser que una persona no haga algo malo, sino bueno, pero que coadyuva al delito. ¿Qué puede ser? Pues en el delito de secuestro, pues darle de comer a la persona que está secuestrada, vigilar lo que esté bien. No está haciendo per se algo malo, pero si lo sumamos a todo lo que está alrededor, se configura. Se está conservando, ¿qué? Pues el delito de secuestro, porque si la persona no come, se va a morir. Claro. Aquí me parece que hay un margen importante donde él se puede defender, porque desde mi punto de vista no veo que forme parte esa acción que le imputan, pues como algo que forme parte de la cadena para cometer estos crímenes. Ya. Ahora, entonces, no hay una orden de aprehensión con fines de extradición hasta el día de hoy, que sepamos. Al corte de caja de hoy no existe. Entonces, simplemente allá los abogados podrían hacer que su situación irregular en Estados Unidos pudiera resolverse. Finalmente está casado con una ciudadana estadounidense y que enfrentara esto pues en libertad, porque no tiene por qué estar detenido. Sí, claro, porque es una cuestión meramente administrativa. Aquí sí debería darse celeridad a la orden de extradición. Ya. La orden de detención con fines de extradición, porque ahí sí se le puede privar de su libertad
a esta persona, porque ahí sí está vinculado a una cuestión ilegal, ilícita, perdón. Claro. Ahora, podrían salir más denuncias, pero hasta donde se sabe de lo que hay hoy, pues... Es lo único que hay de lo que se sabe. De lo que se sabe. Pues muy bien. Le agradecemos mucho, abogado. No sé si... Gracias, no, me quedó duda. bastante claro cómo está el asunto con Sí. Julio César Chávez Jr. No, Pues sí, Complicado sería la palabra. sí. Muchísimas gracias. no, gracias a Gracias, ustedes y abogado, también gracias. al auditorio. Y yo creo que las próximas horas y días van a ser fundamentales, ¿no? Por Para supuesto. saber qué va a pasar. Sí, pero como se atisba, pues van a tratar de aletargar el procedimiento de Claro. deportación, Deportación. para que no lo pongan acá en México, y ahí va a depender también de la Fiscalía, pues que pida la extradición y ya se le detenga con esos fines. Exacto. Muchas gracias. Gracias, No, gracias a abogado. ustedes. Gracias. Oigan, rápidamente en más información, ahora vamos con Jaycee, pero en la mañanera del pueblo la presidenta confirmó que una persona está detenida como sospechosa de cometer este terrible asesinato de 3 pequeñitas hermanas y de su madre en Sonora. Un multihomicidio que, por cierto, fue descubierto por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz, quienes recibieron 2 llamadas anónimas para dar con sus cuerpos. El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre.